Desvelados porque nos falta gente. ¿Mande? ¿Se acabó temprano? No, pero estuvo muy largo, ¿no? Me dicen. Digo, yo no fui, pero me cuentan. Entonces les recuerdo, domingos, ya sabe, 11 de la mañana, servicio general. Martes a las 6 de la tarde, mujeres, no se lo pierda. Mujeres vencedoras. Este martes va a estar muy padre, como cada martes, así que no se lo pierda, 6 de la tarde. Miércoles a 7 también, servicio general. Estamos estudiando la palabra del Señor y estamos en el libro de Samuel. Nos quedamos por ahí en una parte muy interesante en el capítulo 15 y ya vamos a entrar al 16, que ahí nos va a introducir, a presentar a David. Así que no se lo pierda. Si no ha visto la serie de La Casa de David, véngase el miércoles y ahí se la voy a ir platicando. Se la voy a spoilear. Así que véngase miércoles 7 de la tarde, estamos leyendo versículo. Y eso le va a ayudar y le va a enriquecer, porque créame que es muy poca gente y muy poca gente del pueblo de Cristo que lee la Biblia completa. Y me he encontrado gente que platica y presume que ya la ha leído no sé cuántas veces completa, pero luego a veces hace falta entender más cosas, porque no es nada más un libro de texto, es poder interpretar la palabra del Señor. Y ya este próximo jueves, ¿qué cree? Empezamos nuevamente Ruta 832. Ya este próximo jueves 11 de junio empezamos Ruta 832, 7:30. Si no lo ha tomado, anímese. Recuerde que es un programa para sanidad, para salir de adicciones. Y la gente pensará que las únicas adicciones son alcohol, droga y rock and roll, pero no. También hay muchísimas adicciones emocionales. Y es en lo que más nos estamos enfocando. Y es lo que necesita el pueblo de Cristo, estar verdaderamente libre para poder recibir el torrente de bendición de la gracia de Dios. Así que no lo deje pasar. Si ya también usted lo tomó y nos quiere seguir ayudando, colaborando como mentores, como compañeros de confesión, también venga, también ayúdenos, es necesario ir fortaleciendo ese grupo, ese equipo. El plan, y se los he dicho varias veces, pero en esta última ocasión lo volví a repetir. El plan y la idea es que ustedes mismos, gente de testimonio, gente que ya ha sido libre, gente que ya ha estado trabajando en Ruta 832, sean quien nos ayude a dar los temas. ¿Por qué? Porque dar ese tema, dando un testimonio, es todavía más poderoso. Y yo sé que usted puede colaborar ampliamente. Y no se lo pierda. Próximo jueves, 7:30. Y bueno, varones también, hombres de reino, viernes 7:30 también. Y el viernes pasado tuvimos nuestra reunión social, porque estamos teniendo un viernes social. Híjole, yo ni pude dormir de tanto ceviche que comí. Así que, déjeme le digo, ceviche estilo tejolocachic. Estuvo muy bueno. Pronto lo vamos a repetir. ¿Estuvo bueno? Sí. ¿Estuvo bueno? No se crea, no se crea. Estuvo muy bien. Estuvo muy rico, la verdad, estuvo muy padre. La verdad, poca gente, pero aún así estuvo muy padre. Nos la pasamos muy bien. Muy, muy, muy padre. De mucha bendición. Y bueno, ahora sí, vamos a la palabra. Voy a leer una porción que está en Segunda de Pedro, segunda carta de San Pedro Apóstol, así dice su Biblia, capítulo 3. Pero yo quiero enfocarme. Déjenme regreso también. Nuestro retiro de matrimonios está muy próximo. Así que si usted ya está interesado, si usted ya tomó la decisión de asistir o de invitar a algún matrimonio que considere que le puede ayudar, enriquecer y demás, pues invítelo. Es para el próximo julio. Sí, sí. Ajá. Próximo julio. ¿Qué fechas es de julio el retiro? 24 y 25 de julio. Todavía estamos a muy buen tiempo
para que usted, si se le hace pesado el costo total, pueda dar algunos pagos, anticipos, 5 semanas. Estamos en tiempo de poder avanzar en ese pago. Y créame que todo lo que usted invierta, porque no es un gasto, es una inversión en su matrimonio, va a ser de muchísima bendición. Miren, normalmente nosotros estamos muy acostumbrados a preguntar los costos y siempre andamos con que cuánto cuesta, pero nunca pensamos en el beneficio que me puede traer. Entonces esto no es un costo, es una inversión que le va a aportar un beneficio. La pregunta será, ¿cuánto vale su matrimonio? Esa es la verdadera pregunta. ¿Cuánto vale su matrimonio? Si eso que se va a pagar por el Congreso es caro, bueno, pues entonces su matrimonio yo creo no vale tanto. Pero esa es la pregunta, ¿cuánto vale su matrimonio? Y además de eso, tenemos este próximo sábado, ¿verdad? Es que se me apagó. Próximo sábado, una plática de matrimonios con el equipo de matrimonios. Va a compartir el tema el hermano Jaime y la hermana Susi. Así que no se lo pierdas el próximo sábado a las 7 de la tarde. Próximo sábado, 7 de la tarde. Todo este esfuerzo, todas estas pláticas, todo esto que están haciendo el equipo de matrimonios, tampoco no lo deje pasar. Es precisamente preparándonos, caminando hacia el próximo retiro. Así que próximo sábado, 7 de la tarde, aquí los espera el equipo de matrimonios. Ahora sí, vamos a la palabra. Le decía que es la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y voy a iniciar la lectura en el versículo 8. Y dice así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros, esperando, según sus promesas, los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y ahí nos detenemos. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta tu palabra. Sabemos que en todo nos traes dirección, nos traes revelación, pero sobre todo, Señor, también nos hablas acerca del futuro glorioso que viene por medio de Jesucristo. Te damos ya gracias, Señor, por toda tu palabra, por toda tu enseñanza y por todas las cosas, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y como lo acaba usted de escuchar, el apóstol Pedro en esta segunda carta nos habla acerca del futuro, nos habla acerca de lo que ha de venir, nos habla acerca de lo que nosotros conocemos como profecía. La profecía es palabra que viene de Dios, que nos avisa, nos anuncia o nos muestra algo que nosotros habremos de vivir. Como le he dicho en varias ocasiones y en ocasiones anteriores, la profecía sigue vigente. El detalle es que toda profecía tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Tiene que estar encuadrada en todo lo que el Señor nos dice a través de su Biblia, a través de su palabra, a través de su verdad. Por lo tanto, por eso es importante y conveniente que nosotros conozcamos de la palabra de Dios,
pero que también conozcamos de lo que ha de venir por medio de la palabra de Dios, para que no seamos ignorantes acerca de lo que vamos a vivir. Eso es parte de lo que nos dice el apóstol Pedro. Cuando usted va a un restaurante, normalmente lo primero que hacen es entregarle una carta, ¿verdad? La carta del restaurante. Esa carta trae una descripción escrita de lo que el restaurante le está ofreciendo. A veces, nada más de ver la carta, hasta se nos hace agua la boca, ¿verdad? A veces vemos ahí unas fotos fenomenales y vemos los platillos ahí muy padres y decimos, yo quiero uno como esos. Déjeme le platico que el domingo pasado fuimos a comer a un lugar y yo así en la pared vi el póster de uno de los platillos y le digo, oiga, esto que dice la carta es ese. Me dicen, sí, pues yo quiero uno de esos. ¿Por qué? Porque la carta trae esa descripción y se nos hace agua a la boca a veces nada más de verlo. Y la idea es que queremos probarlo, la idea es que queremos consumirlo porque lo vemos que trae pues una imagen muy buena. Ahora, habrá restaurantes donde la carta parece que necesitamos a alguien que nos la describa. Porque a veces nos dan la carta y no la entendemos. No sé si a usted le ha pasado. Vamos a algunos restaurantes y no entendemos qué es lo que nos están ofreciendo porque le ponen otro nombre o trae ingredientes que a veces nosotros no reconocemos o formas de preparación que nosotros no esperamos y no entendemos de qué se trata. Entonces necesitamos de alguien que nos explique la carta. Llega el mesero, la mesera y le dice, oiga, este platillo que estoy viendo aquí, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo preparan? ¿Qué tan abundante viene? Digo, son las preguntas que normalmente hacemos. A lo que el camarero, el mayor, no es mayordomo, el mesero, se me fue la palabra, nos empieza a dar una explicación. Inclusive cuando a veces no sabemos qué pedir, ese mismo mesero o mesera nos dice, mire, yo le recomiendo que pida este lo pide mucha gente, o este yo ya lo probé, y este a mí me gustó mucho, este se me hace que está muy agradable y muy adecuado a usted, o a las personas que están en la mesa. Entonces nos da toda esa recomendación de lo que viene en la carta. Nos explica la carta, vamos a decirlo así, ¿sí? Pero cuando usted recibe esa explicación de la carta, usted no cierra la carta, se levanta y se va, ¿verdad? Digo, a menos de que tenga algo muy urgente y ya no le dio tiempo de comer. Pero normalmente cuando usted llega a un restaurante, no llega, le explican la carta, la cierra y se va. No sucede de esa forma. Y la razón por la que usted no se levanta y se va es porque usted vino a algo más. Vino a vivir una experiencia o vino a alimentar una necesidad que usted tiene. Vino a disfrutar de una comida y no solamente a hablar de la comida. ¿Estamos de acuerdo? O sea, usted va a un restaurante a probar, a comer, no a que se lo platiquen. ¿Estamos de acuerdo? Porque si va y se lo platican y no se queda y consume, todo se va a quedar en una experiencia a medias que lo va a dejar a usted con hambre. De la misma forma, hay muchísima gente que viene a la iglesia, escucha la palabra, escucha al mensajero, al camarero, al predicador, que le explica la carta, pero aún así mucha gente se va con hambre. Porque no vivimos la experiencia completa. Porque cerramos la carta y no buscamos vivir esa experiencia. Por eso Pedro nos dice que la palabra profética, que la profecía nos debe de llevar a una experiencia. Es parte de lo que nos habla en esta segunda carta Pedro. Y dice, esta profecía lo debe de llevar a usted a una experiencia con Dios, no únicamente una información. Tiene que ser una explicación donde estamos proclamando la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios
y en general hablando de esta profecía, tiene que ser una experiencia de vida. El que usted reciba de esta profecía y de esta palabra tiene que ser y tiene que convertirse en una experiencia de vida, algo que usted viva, algo que usted verdaderamente lo entienda, lo viva y lo disfrute. ¿Sí? Por eso es que usted y yo tenemos una Biblia y creemos en esa Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso sabemos que es la palabra de Dios. Y esta Biblia nos da esa información que nosotros recibimos y que nosotros necesitamos para vivir esa experiencia. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer o qué tenemos que hacer con todo esto que ya sabemos? Con todo esto que ya conocemos. Porque ya has recibido muchísima información privilegiada. Y sobre todo, en esta carta que leímos de Pedro, Pedro nos habla de la próxima venida del Señor. Y es una información única, que habrá gente que no crea en esa venida, pero si lo dice la verdad, significa que es algo real, que es algo verdadero, que esa venida está por llegar, está por realizarse. Y simplemente el hecho de decir que Jesucristo está a punto de venir, a punto de regresar, eso es profecía. Es algo que aún no ocurre, pero ya nos está avisando la palabra que va a ocurrir. Por eso le digo, es profecía. Si usted lee la segunda carta completa de Pedro, en el capítulo 2, él nos habla de falsos profetas. Así los llama él. ¿Y por qué son falsos profetas? Porque es gente que utilizando la verdad, la tuerce, la modifica y la platica a su conveniencia. Eso es lo que hace un falso profeta. Y cuando usted se da cuenta de la importancia de lo que vendrá, la importancia del futuro, de la eternidad, pues tiene que ser más importante que lo temporal, que lo que estamos viviendo hoy, porque lo que estamos viviendo hoy, por muchos años que usted viva, no se compara en nada a la eternidad que va a estar con el Señor. Aunque usted viva aquí 100 años o 120, no se compara en nada al tiempo que usted va a vivir en la eternidad. Entonces lo que nos está tratando de enseñar aquí Pedro es que tenemos que enfocarnos en esa eternidad, estar preparándonos a esa eternidad y no vivir únicamente en lo temporal. Porque lo temporal es corto, lo temporal es algo que no va a durar, mientras que lo eterno está por llegar. Es importante hablar sobre esa eternidad que está por llegar. Por eso muchísima gente le llamamos Evangelio de la Prosperidad cuando únicamente hablan de lo temporal. ¿Por qué? Porque lo temporal es lo que tiene valor, es lo urgente. El Señor te va a dar, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a dar un carro, te va a dar una casa, te va a dar una esposa. ¿Sí me explico? O sea, estamos esperando que el Señor nos dé, que el Señor nos surta, que el Señor nos sirva. Y realmente tenemos que vivir para nosotros servirle al Señor. Así es como podemos determinar o detectar una teología de la prosperidad. Y eso se convierte en un falso profeta porque nos está dando una falsa expectativa de lo que va a venir. Porque se enfatiza en el presente y no enfatiza en lo eterno. Porque nos está hablando de todo lo que necesitamos aquí, pero no nos habla de lo que necesitamos para llegar a esa eternidad. Y uno de esos pequeños grandes ejemplos es que muchísima de esa gente no le habla de pecado a las congregaciones. ¿Por qué no les habla de pecado? Porque se volvería alguien muy impopular. Cuando alguien empieza a hablarle de pecado, pues a la gente normalmente dice, ay caray, pues como que ya no me agradó. Y empiezan a dejar de ir o no van simplemente. Pero cuando les habla y les platica de todo lo que el Señor le puede dar, de toda la abundancia que va a recibir, de toda la felicidad que va a tener, temporal, ¿qué cree? Se va a llenar. Pero se deja de hablar
la palabra de Dios. Porque el hablar de pecado es hablar de cosas que tenemos que dejar, que tenemos que cambiar para poder lograr tener esa eternidad. ¿Sí? Así que todo esto que le estoy hablando es una disposición para estar muy alertas y muy atentos a lo que va a venir. Y no solo vivir en este presente, sino vivir preparándonos para ese futuro que va a venir. Por eso, entre más clara sea su visión del futuro, va a ser mejor su experiencia con el Señor. Y tal vez ahorita todavía no encuentra usted la relación, pero entre más nos enfoquemos a vivir para la eternidad, más experiencia vamos a tener con Dios. Mire lo que nos dice el Señor en Mateo 24. Sé que todavía no tenemos proyector, espero que ya para el próximo miércoles, sábado, otra vez, miércoles, domingo ya esté solucionado. Mateo 24, versículo 37, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cristo mismo nos está dando esta palabra, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta ahí. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice. Así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea, la gente va a estar en sus actividades normales, la gente va a estar en sus pachangas normales, en sus fiestas, bodas, bautizos, lo que estén celebrando, y puede ser que hasta ahí llegue el Señor, que en ese momento llegue el Señor. Por eso dice, llegará un día como el de Noé, cuando va a haber una intrusión inesperada, una llegada inesperada de Dios, la venida de Jesucristo. Y eso va a acabar con el cielo y con la tierra. Por eso Pedro nos dice, mas, oh amados, en el versículo 8 que leímos, mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. En otras palabras, Pedro nos dice, asegúrese que su teología del tiempo sea correcta. ¿Qué significa teología del tiempo? La manera en que Dios entiende el tiempo o cómo vive Dios el tiempo. Por eso dice, se refiere a que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Se fija? O sea, y se queda uno tratando de entender de qué se trata esto. En otras palabras, Dios no ve el tiempo como lo vemos nosotros. Dios no está en el tiempo como estamos nosotros. Nosotros vivimos en una forma lineal y vivimos también sujetos a un tiempo que Dios mismo estableció. Porque si recuerdan el Génesis, el Señor establece lumbreras en los cielos, así lo dice, para que nosotros podamos medir el tiempo, el día y la noche. Así lo dice el Génesis. Entonces, cuando se trata de Dios, no debemos ver el tiempo de la misma manera que lo vemos nosotros, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y la razón para que el tiempo de Dios es diferente es porque Él es eterno. Para Él el tiempo no tiene mayor significado porque Él es eterno. Dios no tiene ayer, Dios no tiene un mañana. Eso significa que en el ámbito de Dios o en la esfera de Dios existe algo que podríamos decir atemporal, no hay tiempo, fuera de tiempo. El reino de Dios y su existencia no tiene el sentido del tiempo como lo tenemos nosotros. Nosotros vivimos en una forma de vivir el tiempo diferente a la de Dios.
Por eso cuando Moisés le pregunta al Señor, ¿quién es quien lo envía a liberar al pueblo? El Señor le dice, yo soy. No le dice yo fui, ni le dice yo sé, le dice yo soy. ¿Por qué? Porque Él no tiene ayer ni tiene mañana, Él solamente tiene el ahora. Estamos hablando del tiempo presente. Para Dios todo es ahora, hoy. Y no podemos apreciar esto porque somos criaturas que vivimos en los límites del tiempo, limitadas. Nosotros vivimos en minutos, minutos se convierten en horas, esas horas en días, días a meses, de esos meses a años, años a décadas, de esas décadas a siglos y de esos siglos a milenios, así es como nosotros lo medimos. Pero para el Señor no existe eso. Nosotros somos criaturas del tiempo, mientras que el Señor está fuera de ese tiempo. Por eso Pedro dice, no le impongan eso a Dios, porque Él no actúa de esa manera. Va a llegar el día en que la realidad de Dios va a ser también nuestra experiencia. Cuando nuestra esencia y nuestro estado, porque va a llegar ese tiempo, también nosotros vamos a llegar a esa eternidad. En algún momento nosotros también vamos a llegar en esa eternidad. Ya sea que el Señor venga o que nos mande llamar, que vayamos a su presencia. También nosotros vamos a vivir así. Para nosotros no va a haber ni mañana ni ayer, porque vamos a estar viviendo junto con el Eterno. No vamos a relacionarnos con este presente, aunque somos criaturas del tiempo, porque cuando estemos allá vamos a vivir en la eternidad. Por eso el Señor dice, en el principio Él creó los cielos y la tierra. Ahora déjeme le digo un chascarrillo porque veo que ya se me están desesperando, levantando algunos. Un hombre llega al cielo, lo recibe mi tocayo Pedro, ya que siempre hacemos esa referencia. Y le dice, vaya, le dice, wow, aquí está todo bien padre. Todo esto es impresionante. Todo esto está increíble. Calles de oro, mar de cristal, así como dice la alabanza, ¿verdad? Y le dice, oye, nomás por una duda, ¿cuánto vale aquí? 1 centavo. Oh, le dice Pedro, mi tocayo, 1 centavo aquí vale como 1,000,000 de pesos. Wow, dice él. ¿Y a cuánto equivale aquí el tiempo? ¿Cuánto es aquí 1 minuto? Y dice, pues 1 minuto es 1,000,000 de años. Wow. A lo que este hombre, pensando rápido, le dice, bueno, le dice a Pedro, oye, ¿me pudieras prestar 1 centavo? Pero Pedro, mi tocayo, le dice, sí, en 1 minuto. Entonces, el tiempo es diferente con Dios. Pero también significa que ese tiempo que es diferente con Dios está a nuestro beneficio. O sea, Dios lo usa a nuestro beneficio, fíjese qué bonito. Dios lo usa para beneficiarnos. Porque Dios puede lograr en un día lo que nosotros nos puede tomar o lograr hacer en muchos días o años inclusive. Y Dios lo puede hacer en un día. Entonces el tiempo está a favor de Dios para con nosotros. ¿Sí? Por eso es que en la Biblia usted puede leer y puede ver que de pronto Dios hace esto, de pronto Dios hace aquello, y de pronto surge esto, y de pronto se encontró un cordero, y de pronto no lo vio, pero ahí estaba enredado. ¿Por qué? Porque son esas situaciones que Dios mismo va preparando a nuestro favor. Porque Él trasciende a nuestro calendario y también trasciende a toda nuestra naturaleza y a todo nuestro tiempo. Es algo que Él hace y que trasciende para nuestro favor. Por eso, cuando habla de la venida del Señor, Pedro nos está diciendo, la venida del Señor se acerca. Pero no lo estén esperando como si estuvieran esperando la Navidad. Porque esa venida del Señor va a llegar de pronto. Y dice en el versículo 9, el Señor
no retarda su promesa. O sea, ustedes pensarán y dirán, bueno, es que ya se está tardando, ¿verdad? Desde que estaba mi abuelita me decía que ya el Señor venía y ya el abuelito soy yo y todavía el Señor no llega. Y pensarán, no, ya se tardó mucho, pero no, el Señor no retarda su promesa. ¿Y cuál es su promesa? Pues la promesa de su venida. La promesa de su venida. ¿Por qué? Porque dice que Dios no se retarda en lo que promete, porque no es hombre, como algunos hombres se pueden retardar en cumplir en algo, porque Él no lo ve desde una perspectiva humana, porque Él no lleva el tiempo como lo llevamos nosotros. Pero también dice, sigue diciendo el versículo, sino que es paciente con nosotros, o sea que Él nos está esperando. Es como cuando usted va caminando y tiene niños chiquitos y se van quedando atrás, ¿qué hace? Pues va usted o va caminando más despacito o se va deteniendo para irlo esperando. Así dice, es paciente con nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno muera. ¿Cuándo es cuando morimos? Cuando no nos arrepentimos. Morimos espiritualmente. Por eso dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso significa que Él nos está esperando. Nosotros somos los amados que Él espera para que ninguno de nosotros vayamos a morir. Él nos dice, los estoy esperando. Aun y cuando Él tiene su propio tiempo, Él demora su tiempo, Él no hace lo que tiene que hacer porque nos viene esperando. Por eso, ¿cómo amarramos la promesa de Dios con nuestra responsabilidad? Porque Él nos está esperando a nosotros. Cuando nosotros entendemos esta parte, nosotros empezamos a unirnos a esa realidad. Porque tenemos que entender que Dios es soberano, Él va a hacer las cosas cuando Él las necesite hacer, en el momento que Él las necesite hacer. Pero aún y en esa soberanía de Dios, ¿qué cree? Él nos está esperando. Fíjese qué bonito, porque Él lo puede hacer, pero aún así nos toma en cuenta para poderlo hacer. Al mismo tiempo nos hace responsables y nos toma en cuenta para poder Él hacer lo que tiene que hacer. Él va haciendo esas dos cosas. Cuando usted juega fútbol, ahora que va a estar de moda el mundial, en el fútbol siempre hay líneas que delimitan la cancha y esas líneas no cambian. Por eso cuando usted mete gol o cuando alguien mete gol, pues el gol siempre tiene que cruzar una línea. Pero el balón nunca se debe de ir fuera de las líneas laterales, ¿sí? Porque siempre está marcado el territorio, está limitado. Ya habíamos hablado un poquito de esto, que Él nos da libertad, pero esa libertad la podemos ejercer nosotros en esos límites. Ahora, si nos trasladamos al fútbol americano, también el fútbol americano tiene esas líneas, pero todavía tiene más líneas. Por eso le llaman emparrillado, ¿verdad? Porque pareciera una parrilla. Tiene todavía más líneas, porque esas líneas le ayudan a los árbitros a poder ver el avance que va teniendo cada jugador. En otras palabras, esas líneas están ahí para ejecutar todo tipo de jugadas, pero esas líneas no cambian. Algunas jugadas te hacen avanzar, pero otras jugadas te hacen retroceder, hablando del fútbol americano. ¿Sí le ha tocado verlo? Que de repente avanzan y de repente para atrás, la gente que no lo entiende dice, pues ¿cómo está este rollo? Pero porque avanzan y van hacia atrás y van contando y van contabilizando el avance. ¿Por qué? Porque ese avance y esa posición en el campo va marcando el juego. Nos va dando el juego y nos va dando las jugadas y nos va ayudando al avance del equipo para que logre tener el triunfo o algunos, bueno, su derrota. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ampliando esta analogía con el fútbol americano, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto dura un juego de fútbol americano?
3 horas. Bueno, eso en jugando. Pero ¿cuánto debe durar? ¿Cuánto oficialmente debe durar? 1 hora. O sea, en el fútbol americano se juegan 4 cuartos de 15 minutos. Si usted suma los 4 cuartos de 15 minutos, es 15 y 15, media hora. ¿Y otra media hora? 1 hora. El fútbol americano debería durar 1 hora. ¿Y por qué todo el mundo levantó allá y así como dijo 10 horas y no sé qué tanto? Bueno, no sé qué, dijeron 3, 4 horas. ¿Por qué dura entonces tanto tiempo? Si debe de durar 1 hora. Exactamente. Porque los equipos avanzan y retroceden. Porque los equipos cometen foul. Porque los equipos cometen falta. Porque los equipos se equivocan. Porque hay un balón suelto. Porque algo pasó que no se vio la jugada. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cada vez que el equipo avanza o no avanza, ¿qué cree que hacen? Detienen el tiempo. Y esos 15 minutos o cada cuarto de los que duran las jugadas se pueden convertir hasta casi 1 hora. ¿Por qué le estoy poniendo este ejemplo? Porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Ese es el tiempo de Dios. Dios tiene estipulada 1 hora, tiene estipulado un tiempo, tiene estipulado un destino, tiene estipulado un término y un momento para su llegada. ¿Pero qué cree? Él va deteniendo el tiempo, va retrasando la jugada, de pronto avanza, de pronto retrocede, de pronto se detiene, porque está esperando que ninguno de nosotros se pierda, que ninguno de nosotros perezca. Por eso Pedro dice, Él no retarda su promesa, o sea, Él va a llegar, es seguro que va a llegar, pero este juego de fútbol americano de 1 hora se nos puede convertir en 3, porque el Señor está esperando que nadie se pierda. ¿Ya lo entendemos un poco mejor? El reloj se va deteniendo. Por eso van ocurriendo ciertas jugadas en el campo, pero Dios tiene un plan soberano. Él sabe cuándo va a regresar, pero también sabe cuándo suceden estas cosas, cuándo el tiempo es necesario cambiarlo. Eso significa que su llegada no es que sea lento, sino que todo está sucediendo en el tiempo establecido, aunque parezca más largo de lo normal, pero sabemos que tenemos que confiar en Él. Él nos espera queriendo que nadie muera, que todos lleguemos al arrepentimiento. Por eso su amor, su misericordia influye en el tiempo que nos da. Eso es lo que está haciendo el Señor. Ese es su deseo, esa es su emoción, eso es lo que Él quiere. No quiere que nadie muera, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Por eso nos dice Pedro que debemos confiar en Él. La palabra arrepentirse significa un cambio, refiere un cambio. Dios tiene el corazón, tiene misericordia y no quiere que nadie se pierda. Aún así, su tiempo no cambia, o el tiempo no cambia su soberanía. ¿Por qué? Porque Él va a tomar la decisión cuando lo tenga que hacer para que nadie se pierda. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Recuerda a Abraham y a Sara? El Señor les dio una promesa. El Señor les prometió que iban a tener un hijo. Pero ellos cometieron una falta, como en el fútbol americano. Ellos quisieron ayudarle a Dios. Se les ocurrió la buena idea, porque Sara dijo, bueno, pues lo que ha de ser que sea. A lo mejor el Señor lo que quiere es que tú tengas un hijo con la sirvienta, ¿verdad? Con la esclava, con Agar. Y yo siempre, mi teoría es que Agar, pues era de buen ver, ¿verdad? Porque Abraham dijo, está bien mi amor, como tú digas. De otra manera, Abraham hubiera dicho, no mi amor, eso no es de Dios. Dios no quiere que suceda así, ¿verdad?
Entonces Abraham, muy sacrificado, dijo, está bien, va. ¿Y qué cree? Pues llega el nacimiento de Ismael, perdón. Y eso retrasó el nacimiento de Isaac. Llega el nacimiento de Ismael, retrasa el nacimiento de Isaac. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan, pero nosotros los seres humanos nos interpusimos a ese plan. Generamos un foul, una falta en el juego, un balón suelto. Y el Señor tuvo que detener la jugada. Y dijo, espérenme, ya la promesa ya venía, ¡pum! Se van a tener que esperar unos años más. Detuvo el reloj. Eso provocó una demora en la promesa. No porque el Señor sea lento en cumplir su promesa, sino que nosotros en el nivel humano, nosotros queremos intervenir y ayudarle a Dios. Pensamos a veces que somos más que Dios. Intervenimos en el plan de Dios. Pero Dios es tan misericordioso que Dios es flexible con su tiempo y Él se adapta sin alterar su llegada, su soberanía, y se ajusta según esa perspectiva humana. En otras palabras, nos espera tan profundamente que nosotros podemos influir en esa perspectiva de su llegada. Fíjese. No es una perspectiva de Él, sino es una perspectiva nuestra. Nosotros, como su pueblo, influimos en su tiempo. Y hay varias referencias acerca de esto en las Escrituras. Obviamente, Dios toma rumbos diferentes cuando nosotros nos equivocamos. Es como cuando usted agarra una calle equivocada y su GPS empieza y lo vuelve a redireccionar. ¿Por qué? Porque se equivocó en la vuelta, no tomó la ruta que le están diciendo que debe de tomar. No se fue por el camino que le dicen que tiene que ir. Entonces el GPS tiene que volverlo a redireccionar. Pero el Señor no cambia su destino, el GPS no cambia su destino, lo va a llevar a donde usted le dijo que lo llevara. Pero pues se va a tomar más tiempo. O agarró la ruta larga, por acá iba a llegar en media hora y ahora le dice que va a llegar en 40 minutos, una hora. Porque se equivocó en la vuelta. Tenemos que recordar que los atributos de Dios son perfectos, por lo tanto Él no se retrasa, Él no se retarda, pero su misericordia siempre es para con nosotros, ¿sí? Él no cambia y su misericordia es para siempre. Incluso cuando mandó al profeta a Nínive para que les avisara que los iba a destruir, su misericordia estuvo por encima de su deseo de destruir a Nínive, porque vio el arrepentimiento de Nínive. ¿Lo recuerda? Cuando Él ve el arrepentimiento honesto y sincero de cada uno de nosotros, Él va retardando su llegada. ¿Sí? Porque siempre su misericordia va a ir por encima de cualquier cosa. No hay cambio. Pero el primero tiene que observar justicia, hermanos. Y la justicia llega cuando usted se arrepiente. No es al revés. O sea, Él está esperando brindarle y darle toda esa misericordia, pero Él está esperando primero ver su arrepentimiento. Si usted no se arrepiente, no va a llegar esa misericordia. La misericordia llega después del arrepentimiento. El Señor puede hacer cambiar, o lo podemos hacer cambiar de opinión, pero tiene que ver arrepentimiento. Otro ejemplo que le voy a dar, hablando de Abraham, ¿se acuerda cuando llega el Señor con él y le avisa que va a destruir a Sodoma y Gomorra? Y sabemos que Sodoma y Gomorra eran dos ciudades malvadas, malas malotas, perversas, perversísimas. Y el Señor le dice que las va a destruir. Pero en ese momento, Abraham, cuando recibe esa noticia de Dios, le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham le dice, espérame. Quiero implorar o quiero llamar a tu misericordia y quiero pedir tu perdón. Así le dice Abraham. Se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Y le dice a Abraham, bueno, si encuentro 50 justos en Sodoma y Gomorra,
Si encuentro 50 justos, ¿los destruirías? Y le dice el Señor, no. Le dice, está bien, hago trato contigo, pero no los vas a encontrar, le dice el Señor. 50 no. Y se queda pensando el Abraham, y dice, caray, sí es cierto, 50 como que son muchos. Y le dice, bueno, 40. Y le dice el Señor, trato hecho con 40. Pero luego vuelve a pensar Abraham y dice, no, ¿sabes qué? Se me hace que 40 tampoco la armo. 30. Le dice 30. Y finalmente queda en 10. O sea, dice 30, dice tampoco, 20 tampoco, 10 entonces. 10 sí la libro. 10 sí van a venir a la reunión de varones, 10. Así. 10, con 10 que lleguen. Eso le dije a hermano Jaime, le prepárate ceviche de tejolocachi como para 10. Dije, 10 sí llegan. ¿Y qué cree? No llegaron 10. Entonces, como no completó Abraham 10, pues fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Ahora, no solo fueron destruidas, ojo con esto, no solamente fueron destruidas porque eran ciudades perversas, fueron destruidas porque no hubo 10 justos que oraran por ellos. No 50, no 40, no 30, no 20, 10. Pero ahora, si recordamos, el Señor antes de destruirlos fue y rescató a Lot, ¿recuerda? Ahora, déjeme, hacemos una matemática. Lot y su esposa, ¿cuántos son? 2. Y luego tenían 2 hijas, 4, con sus 2 maridos, 6. No completaba 10. Pero si cada uno de ellos hubiera invitado a alguien a la iglesia, tendrían 12. ¿Se fija? El problema es que Lot estaba tan atorado en el sistema y era predicador y era hombre justo, pero estaba tan metido en el sistema que no influenciaba a más gente. Estaba tan metido en su propia iglesia que no invitaba a nadie más, que no salía a evangelizar, que a nadie más le hablaba de Dios. Así que usted puede ser un buen predicador, un buen pastor, pero si no invita a alguien más no tiene influencia. No tiene influencia. Porque mire, Dios no lo va a estar esperando ahí en Palacio Nacional, ni en el Palomar, ni en el estadio de béisbol, aunque hayan tenido ahí un concierto. Dios lo está esperando aquí en la iglesia. No solo aquí, en cada una de sus iglesias. Ahí es donde lo está esperando el Señor. Y el problema que tenemos es que tenemos una iglesia dividida. Y no solo dividida, sino una iglesia confundida, hermanos. Porque no se les está predicando la palabra de Dios. Se les está predicando emociones y se les están predicando promesas que no son la palabra de Dios. Se les está predicando cultura. Por eso el Señor dice, no quiere que nadie perezca. No quiere que nadie sea destruido, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero sigue diciendo el Señor en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche. Él dice que va a venir como un ladrón. ¿Por qué como un ladrón? Porque cuando usted lo roba a alguien, no le avisa que lo va a robar, ¿verdad? No le manda un WhatsApp y le dice, oye, ahí voy a llegar a tu casa como a las 3 de la mañana, para que me dejes abierta la puerta de enfrente, ¿verdad? Pues, voy a ir a robarte a ver qué me encuentro, ¿no? O sea, llega cuando usted menos se lo espera. Un ladrón es un intruso inesperado. Y así mismo va a llegar el Señor inesperadamente. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a estar, o el Señor está esperando tomarnos por sorpresa. Mire, si el Señor le dijera, voy a llegar el 24 de diciembre del 2026, ¿qué cree? No, hombre, tendríamos la iglesia llena de aquí a diciembre.
¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque todo mundo, aunque haya sido una oveja negra, iba a tratar de venir a la iglesia esos meses para que en diciembre irse con el Señor, ¿verdad? Pues claro. Pero no es así, por eso el Señor nos está avisando. Porque Él espera que nosotros estemos preparados para esa eternidad. Por eso ya nos dio la profecía. ¿Sí? Aquí empezamos a amarrar todo. Por eso nos da la profecía, por eso nos dice, ya voy a ir. Por eso tenemos que vivir preparándonos para cuando venga. Cuando sea. Pero ya mero va a venir. Tenemos que irnos preparando. Porque cuando Jesús venga, se encenderá el día del Señor. Y esto es diferente a la contraposición que decimos el día del hombre. Porque Él dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche, en que los cielos desaparecerán con un estruendo. Fíjese, y los elementos serán destruidos con un fuego intenso, y la tierra y sus obras serán destruidas por fuego. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice en el primer párrafo del versículo 11. Esto nos habla que hubo una creación y cuando venga la llegada del Señor va a haber una descreación o disolución, no sé cómo lo podríamos decir. Va a destruir todo esto que usted tiene ahora, o todo esto que conoce usted ahora, lo va a destruir. Eso significa que todo lo que usted ahorita tiene, ya no lo va a tener, porque todo va a ser destruido. Hasta la Cheyenne y todo se va. Sí, la Tacoma también se va, todo se va a ir. Todo se va a ir. Por eso nos dice, no te aferres a nada como si fuera para siempre. No podemos estar viviendo, queriendo, como tinacos, llenando. Si de todas maneras, como dijo el salmista, nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. O sea, sí leyeron ese salmo, ¿verdad? Por eso tenemos que vivir preparados a la eternidad, sin aferrarnos a nada en el presente. No es porque no lo puedas tener, lo puedes tener. Hasta la Toyota se va a ir, hermana. Lo puedes tener y lo puedes conservar, pero que esas cosas no te aten a este mundo. Que esas cosas no te mantengan atado a este mundo, porque van a dejar de existir. Debemos vivir con una mirada puesta en lo que habrá de venir. Y luego nos dice en el 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Aquí yo noté algo bien interesante, porque en el versículo 10 lo llama el día del Señor. ¿Sí? Lo llama el día del Señor. Pero ya en el versículo 12 dice el día de Dios. Y yo me pregunté, ¿y por qué? Porque cambia, ¿verdad? Dice el día del Señor y luego después el día de Dios. Y me encontré con 1 Corintios 15. Si trae ahí su Biblia, busque la 1 Corintios 15, a partir del versículo 24. Primera de Corintios 15. Espérame, déjame porque ya se me perdió a mí. ...24... Y dice, luego el fin, cuando entre el reino al Dios, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego
que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. ¿Sí lo pudo ver? ¿Qué significa? Que todo está sujeto al Hijo, porque el Hijo es el que se sacrificó, el Hijo es el que nos ha traído esta misericordia, este tiempo de gracia en el que nosotros tenemos que llegar a Él, pero va a llegar el tiempo en que Él, reuniendo todo lo que le ha sido dado, va a ir y se lo va a entregar al Padre, para que en ese momento el que le dio todo, que es Dios Padre, va a ser el único y el todo en todo lo que el Señor le va a entregar. Eso es a lo que se refiere. Por eso, primero nos habla del Señor y finalmente nos habla del día de Dios. De esa manera lo va a hacer. Dios tomará el reino, Jesús entregará el reino y se lo va a entregar al Padre. Ahora, aquí hay algo muy interesante porque dice, esperando y apresurando la venida del día del Dios, del día de Dios. ¿Por qué? Porque apresurar significa que algo suceda un poco más rápido y se está refiriendo a la venida del Señor. En otras palabras dice, quiero que lo aceleres. ¿Y cómo lo vamos a acelerar? Ya vimos cómo el Señor va deteniendo el tiempo porque nos está esperando y no quiere que nadie de nosotros se pierda. ¿Estamos de acuerdo? Pero déjeme le pongo otra imagen. Usted sabe, usted es conocedor de que un día tiene 24 horas y estamos sujetos a esas 24 horas. Una persona que trabaja a tiempo completo trabaja 8 horas. ¿Estamos de acuerdo? Pero por mucho que sean esas 8 horas, y usted no me va a dejar mentir, en su trabajo va a haber días en que usted ve el reloj y dice, híjole, ya es la 1 y salgo a comer a las 2. Y luego se pone a hacer algo y voltea el reloj y dice, ay, la 1:05 apenas. Yo creí que ya eran las 2. ¿Por qué? Porque el tiempo se le hace largo, eterno. ¿Se ha fijado? Pero cuando anda muy ocupado, cuando anda muy acelerada haciendo cosas o muy involucrada en el hacer de cosas, usted llega a las 9 de la mañana y de repente voltea a ver el reloj. Ay, híjole, las 12. No voy a alcanzar a tener el reporte para poderme ir a tiempo. ¿Sí se ha fijado en eso? ¿Qué significa? Que el reloj siempre va a seguir su curso y siempre va a llevar la misma marcha. Pero cuando usted tiene una agenda muy acelerada, mucho que hacer, mucho sin parar, el tiempo parece que no se detiene y el tiempo parece que transcurre muy rápido. Mientras otros días avanza muy lento y otros días simplemente avanza al tiempo que debe avanzar. ¿Qué significa? Que el tiempo no lo vamos a poder cambiar. Pero lo que sí puedes cambiar, hermano, hermana, es tu ritmo. Lo que sí puedes cambiar es tu mentalidad. Es en lo que estás fija tu mente. Es en lo que te estás fijando y observando. Por eso el versículo 13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, los nuevos y en los cuales mora la justicia. Lo que nos intenta decir es que no nos enfoquemos tanto en la importancia del tiempo aquí, en lo temporal, sino que tengamos un enfoque en lo eterno, que estemos constantemente enfocados en lo que habrá de venir. Él busca que nosotros podamos vivir en esa perspectiva eterna. Lo que quiero decir es que tenemos que estar más atentos de cada una de esas profecías para poder estar en observación del día del Señor, del día en que el Señor venga. Que no nos consuma la cultura de tal manera que perdamos eso de vista. Porque cuando nosotros
estamos enfocados en el Señor, créanme que las cosas van a ser más fáciles. Porque vivimos en una sociedad que está en contra de todos nuestros valores cristianos. Como que antes era más fácil poder encajar, poder hablar, poder ver las cosas del Señor. Pero ahora vivimos en una cultura que no solamente no las cree, sino que está en contra. Y estamos prácticamente remando contracorriente. Por eso la labor de la iglesia es promover, predicar, proclamar, insistir que debemos adoptar esa cultura de reino y dejar de lado todas esas falsas enseñanzas. Lo que Dios te llama a hacer, hermano, es anunciarle al mundo, a las personas, a la congregación, que hay un mundo venidero, que hay algo mejor que está por venir. Eso es lo que, en resumen, nos está diciendo Pedro, nos dice el Señor por medio de Pedro, que hay un mundo mejor que está por venir. Y ya en conclusión, les digo a ustedes, me digo también a mí, les digo a todos nosotros, mantengamos la vista fija en la gloria del Señor, porque de esa manera vamos a poder librar la buena batalla, porque de esa manera vamos a poder dirigirnos en ese camino hacia el Señor. Porque cuando vea el cielo, cuando usted alcance a ver el cielo, cuando usted pueda ver esa gloria de parte del Señor, esa experiencia con Él, usted va a tener una mejor perspectiva de vida aquí en la tierra. Cuando usted sea consciente de todo aquello que está por venir, su vida aquí en la tierra también tiene que cambiar. Su vida aquí en la tierra tiene que mejorar. Su vida aquí en la tierra tiene que ser diferente. Por eso es tan importante que todos y cada uno de nosotros mantengamos nuestra mirada siempre al Señor, sin olvidar su palabra, su profecía. Y cuanto más que sabemos que ese tiempo se acerca y que su llegada cada vez está más y más cerca. Póngase de pie porque ya casi había olvidado que también tenemos Santa Cena. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, sabiendo y conociendo, Señor, que tu venida está próxima. Te damos gracias, Señor, porque sabemos de tu misericordia y porque sabemos, Señor, que tú quieres que nadie se pierda. Te damos gracias porque en ti podemos confiar, porque sabemos que tú eres el Todopoderoso y que estás a nuestro favor y que aunque tu venida está próxima, aunque tu venida ya no espera, tú estás buscando que nadie se pierda, que nadie muera, que nadie perezca, y de esa manera que todos vayamos a vivir en tu gloria. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y en lo que reparten los elementos para la Santa Cena, es importante que tomemos la cena de una manera digna, dice el Señor. Es importante que cada uno de nosotros se examine antes de comer el pan y de beber de esa copa. Así lo dice el Señor. Y dice que esa es la razón por la que en ocasiones muchos de nosotros estamos débiles, enfermos, o incluso algunos duermen, dice la palabra. Entendiendo que aquel que está en Cristo y duerme es alguien que ya está en la presencia del Señor. Así que si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgará. Pero si nos juzga el Señor, nos va a disciplinar a manera de que no seamos condenados con el mundo. Así que es necesario orar. Si usted tiene algo en su corazón en contra de alguna persona, en contra de algún hermano, o hay alguna situación en su vida que no le ha dejado tener una relación adecuada con el Señor,
Este es el tiempo de confesarle al Señor, de arrepentirse y de regresar a los caminos del Señor. Así que vamos a orar. Vamos a orar y vamos a ponernos a cuentas. Padre, venimos delante del trono de tu gracia. Acuérdense que nosotros somos los únicos seres en esta tierra que podemos estar físicamente aquí, pero espiritualmente delante del trono. Así que cierre sus ojos, si ya tiene sus elementos, cierre sus ojos y vamos a ir al trono de la gracia. Padre eterno, nos presentamos delante de tu trono, a tus pies, Señor. A tus pies, Señor Jesús, porque tu palabra dice que abogado tenemos delante del Padre. Señor, Padre eterno, te pedimos perdón porque hay en nuestro corazón falta de perdón. Consideramos, Señor, que muchas veces hay personas que nos han lastimado, Señor, de tal manera que nos es imposible perdonar. Pero hoy los ponemos delante de ti, Señor, y tomamos la decisión de perdonarlos en el nombre de Jesús. No por ellos, Señor, sino por nuestra relación contigo y por la importancia, Señor, de soltar. Hemos venido a este mundo, Señor, a aprender a soltar, no a retener, Señor, sino a soltar. Y también, Señor, te pedimos que nos muestres todo aquello, absolutamente todo aquello, Señor, que nosotros no hemos tomado en cuenta y que hemos lastimado a otras personas, para que, como se lo enseñaste al rey David, podamos restituir el daño que nosotros también hemos hecho. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y el Señor tomó el pan y dio gracias y dijo algo como esto: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y ahora son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Coma el pan, por favor. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero si nosotros andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tome el vino, por favor. Porque todas las veces que comemos de este pan y bebemos de esta copa, anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cree? Hasta su próxima venida. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque con esta comunión nuevamente hemos refrendado nuestro amor a ti, nuestro pacto contigo, esperando, Señor, verte muy pronto, esperando tu venida. Y te damos ya gracias, Señor, porque has sido paciente con todos y cada uno de nosotros, esperando a que todos procedamos al arrepentimiento. Ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Digno de
recibir toda adoración.